En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar acá con ustedes, a los organizadores de este evento. Y pues con los 15 minutos aproximadamente que tenemos para exponer, dividí mi exposición en dos grandes rubros, dos grandes apartados, y ahora con el que me sugieren pues es un tercer apartado. Así que pues va a ser una exposición más telegráfica de lo que me habían planteado en 15 minutos. Así que seguramente me voy a pasar unos minutos más, unos 20 minutos máximo. Bien, a ver, yo empiezo, antes de empezar, quiero felicitar a Edgar. ¿Por qué? Porque aunque parezca una exageración, un buen número de colegas universitarios que se dedican al análisis del problema de la inseguridad pública en México, normalmente andan en la estratosfera. ¿En qué sentido? En que, bueno, algunos hacen análisis tan particulares como, por ejemplo, el sistema judicial, ¿no? Lo corrupto, inepto, etcétera, etcétera, que es el sistema judicial, o el sistema policíaco, ¿no? O bien el sistema carcelario, etcétera. Y bueno, todos sabemos que ahí permea corrupción, ineficiencia, prepotencia, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y otros más pues se dedican al Estado, a lo que Edgar llamaba acá las capacidades institucionales, es decir, de las instituciones del Estado mexicano, y se quedan en el Estado. Unos pocos más se acuerdan que en México hay una sociedad también, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que pues, muy de pasada, que pues la sociedad que tenemos es una sociedad empobrecida en más de la mitad de la población, ¿no? Pero se les olvida, paradójicamente, parecen analistas asiáticos o europeos y no mexicanos. Entonces, Edgar en su breve presentación amalgamó una serie de puntos que normalmente no aparecen en estos colegas, o porque hacen estudios muy micro, ¿no? Las prisiones, y a veces las prisiones en el DF y en el Estado de México, y se les olvida el resto del sistema penitenciario, carcelario en México. Y otros son estudios macro, pero estudios macro en donde, como les digo, a veces aparece el Estado, la sociedad, Estados Unidos por ahí como que no es muy importante, o a veces es muy importante, pero no se dan cuenta o no quieren recuperar algo que son problemas nacionales estructurales. Acá Edgar mencionaba pues la pobreza, el desempleo, la desigualdad, ¿no? Las capacidades institucionales bastante truncas por parte del Estado mexicano, etcétera. Y en ese sentido, bueno, si algún colega por ahí de los que conozco me oye, no le va a gustar lo que digo. Yo creo que Edgar haría mejor función dentro de la academia que como defensor de los derechos humanos, porque es más preciso que muchos de ellos. ¿Por qué sucede eso en un buen número de colegas que estamos aglutinados en diferentes organizaciones? Pues algunas veces porque particularizan tanto el enfoque, la investigación, que se les olvida la totalidad social, cómo funciona, ¿no? O en algunos otros casos porque hay una especie como de autocensura, para no decir por lo evidente, y recuperarle y darle el peso en el análisis específico que hacen. Entonces a mí me parece muy gratificante haber oído a Edgar, porque en más de una ocasión, en discusiones con otros colegas, cuando uno insiste en la importancia del contexto socioeconómico desastroso que vive México, les parece que es una exageración, y algunos sostenemos que este contexto socioeconómico de 55 millones de pobres y pobres extremos es un ejército de reserva para el crimen organizado y para el crimen común, para la criminalidad común. Pero ¿qué estamos planteando? No es criminalizar a los pobres, es decir, si todos los pobres de México se decidieran levantarse, no habría fuerzas armadas y policías que pudieran contenerlos. Estamos diciendo sencillamente que con 1% de los 55 millones, allí tiene el crimen organizado y el crimen común un ejército de reserva, ¿no? Entonces hay que atacar precisamente esas condiciones socioeconómicas que permiten la reproducción ampliada a nivel de la sociedad de esta situación de pobreza extrema y pobreza común, llamémosle así. Pero también, por supuesto, hay que trabajar en el Estado, ¿no? Y a veces se les olvida el Estado. Y también se les olvida los Estados Unidos, ¿no? La importancia y responsabilidad que Estados Unidos tiene en la estrategia básicamente represiva que tiene la estrategia de Calderón y de los gobiernos anteriores. Bueno, dicho esto,
Voy a de alguna manera complementar algunos puntos que señaló Edgar y a tratar de profundizarlos, porque yo les doy 3 conclusiones generales que hay a lo largo de mi exposición. La primera, que México ha vivido una tragedia nacional a partir de estos 6 años de estrategia calderonista básicamente represiva. Suena exagerado, pero les voy a dar los datos y ahí ustedes saquen las conclusiones. La segunda conclusión es que todo indica que con respecto a la estrategia criminal futura de Peña Nieto va a ser más de lo mismo, pero también les voy a proponer indicadores para que vean ustedes si se sigue por allí o hay cambios sustanciales. Y con respecto a Estados Unidos, pues también llega a la misma conclusión, va a ser más de lo mismo con Obama. Espero equivocarme en todo, porque si me equivoco quiere decir que las cosas van a cambiar. Sería bueno que me equivocara en todo. Tragedia nacional. ¿Por qué hay una tragedia nacional en México? El primer rubro de referencia que insistentemente el gobierno de Calderón tomó para hablar de costos sociales era el número de narcoejecutados. Y como señalaba Edgar, las cifras varían. Van desde las cifras oficiales de 65,000 personas que han muerto en estas confrontaciones policía-militares contra ellos y población civil, ¿no? Pero algunos señalan que son 90,000 los narcoejecutados. Por allí un locutor mencionaba una cifra, dice, normalmente en un velorio los deudos, los dolientes, se aproximan pues a 100, 150, 200 dolientes que asisten a un funeral. Bueno, pues multipliquen 90,000 o 60,000, la cifra que ustedes quieran, por 200 y les va a dar un buen número de millones de personas, ¿no? Ese es un primer indicador, es decir, tenemos en México, sean 50,000 o 100,000 los narcoejecutados, es una cifra muy grande que ha golpeado a diferentes sectores de la sociedad. Una segunda cifra es lo que, por cierto, un exgobernador, el exgobernador Reyes Baeza de Chihuahua, en los famosos diálogos por la seguridad a los que asistimos algunos académicos ingenuos, que creímos que nos iban a hacer un poco de caso. Por ahí Reyes Baeza, cuando se reunió, además de con académicos, sector empresarial, religiosos y también gobernadores, el gobernador entonces Reyes Baeza mencionaba que era necesario crear un fondo de compensación social, porque él calculaba entre 120 y 150,000 viudas, huérfanos y dependientes económicos a raíz de estos muertos, ¿no? Estamos hablando de agosto del 2010, ¿no? Con respecto a esta cifra, bueno, actualmente se calcula que esta cifra, que normalmente no se insiste en la contabilidad gubernamental, se habla de 200,000 huérfanos, niños y dependientes económicos de estas personas que murieron, ¿no?, en la famosa guerra contra el crimen organizado. Un tercer indicador que no se toma en cuenta en su magnitud, pero que sí lo mencionaba Edgar, es la cifra de los famosos levantados, ¿no?, que normalmente son asesinados. Las cifras también varían, se dice que hubo en el país 18,000 levantados, otros dicen que son 30,000, pero si ustedes quieren tomar una media, 15,000. 15,000 es bastante, son bastantes. Es otra cifra del costo social no reconocido por la contabilidad gubernamental. Un tercer indicador que es más difícil de ubicar es el número de personas heridas. Es decir, desde aquellos que sufrieron un accidente, una herida no incapacitante, ¿no?, hasta aquellos que sufrieron heridas que los dejaron incapacitados físicamente, es decir, paralíticos o gente que ya no puede reincorporarse a la vida económica y social de forma normal. Ese es un número indeterminado, hasta donde yo sé no hay contabilidad, ¿no?, pero a lo mejor estoy equivocado. Un cuarto indicador que es todavía más difícil y subjetivo para poder ubicar es los miles y miles de niños, adultos y ancianos psicológicamente lesionados, ¿no? Sí, ¿hay alguna contabilidad? Que yo lo sepa, tampoco lo hay. Pero lo cierto es que les doy un dato.
el exsecretario de Seguridad, de Salud, perdón, federal, el doctor, perdón, no, el federal, Córdoba Montoya, nos decía que en algunas ciudades fronterizas del país se habían agotado los calmantes y los analgésicos, y mencionaba Ciudad Juárez. ¿Será cierto que nada más en Ciudad Juárez faltarán en las farmacias analgésicos y calmantes? Yo creo que Reynosa, Matamoros, Monterrey, Tijuana, y un buen número de poblaciones de Guerrero y de Michoacán, para quedarnos ahí, también yo creo que va a haber escasez, ¿no? Es decir, estas personas que viven con miedo. Decía por ahí un colega que el vivir con miedo genera diferentes reacciones incapacitantes, desde estrictamente físicas hasta psicológicas. Ausentismo laboral, ausentismo en las escuelas, ¿no? El tener que vivir encerrado propiamente, un estado de sitio autoimpuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo concluía que México ha vivido una tragedia nacional, es porque si tomamos el conjunto de indicadores, estos que son difíciles de cuantificar, pero que allí están, podemos decir que en México vivimos una tragedia nacional, que se ha diluido desgraciadamente en la sociedad, ¿no? Se ha diluido también, incluso en el exterior, de la tragedia que está viviendo y que vive México, ¿no? Entonces la conclusión es que si tomamos estas cifras generales, podemos hablar de varios millones de personas con diferentes costos sociales pagados por la estrategia anticriminal de Calderón. Se ha insistido en que el nuevo presidente Peña Nieto va a cambiar la estrategia anticriminal. Yo soy muy escéptico, ¿no? Bastante escéptico. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente creo que va a ser más de lo mismo. Sin embargo, les propongo a todos ustedes que usen 3 indicadores analíticos generales. El primer indicador analítico general es si seguimos construyendo más prisiones, ¿no? En México tenemos entre 240 y 245 mil presidiarios. El ahora exsecretario de Seguridad Pública Federal consideró que era necesario más prisiones normales, prisiones de alta seguridad y prisiones de superseguridad, ¿no? Entonces todo indica que se quiere seguir metiendo gente a la cárcel en lugar de sacarla de la cárcel. Y cuando hablo de sacarla de la cárcel, es sencillamente sacar de la cárcel a aquellos que están por delitos menores y que no son peligrosos, y es la gran mayoría de la población carcelaria. En el Centro de Investigación de Ciencia Económica han hecho estudios de cuál es la mayoría de los presos que hay en el Estado de México y en el Distrito Federal. De 70 a 80% están allí por delitos de 3,000 a 4,000 a 5,000 pesos. Eso es pobreza. Entonces, si tuviéramos un cambio en la óptica de seguridad pública en México, por una cuestión de justicia social, debería haber una liberación condicional de estos miles y miles de pequeños delincuentes, ¿no? Para tener unas cárceles más seguras. No es necesario más cárceles, ¿no? Pero si siguen insistiendo en más cárceles, vamos a seguir cometiendo más injusticia social de la que hay en México. Y también es una cuestión de economía. Cada preso cuesta en México al día, según los cálculos que han hecho especialistas, entre 190 y 250 pesos diarios. Multiplíquenlo por 240, 245 mil pesos, es una cantidad bastante considerable que se podría utilizar en otras cosas, ¿no? Segundo indicador. El otro indicador es, además de las prisiones, si se sigue insistiendo en que en la televisión no aparecen los delincuentes de cuello blanco. ¿Cuáles son los delincuentes de cuello blanco? Pues esos personajes civiles, militares, religiosos, empresariales, etcétera, pues que nunca aparecen. Parece ser que aquí en México todos son Chapos Guzmán, en el mejor de los casos, es decir, un gran capo, y todos los demás son los narcos que siempre vemos en la televisión. En la medida en que no se toca el nervio financiero y patrimonial del crimen organizado, va a ser más de lo mismo, ¿no? Entonces vean en la televisión, en los periódicos, y de repente empezamos a ver personajes, ¿no?, que pertenecen a la élite política y económica en México. En la medida en que eso suceda, si no son ajustes de cuenta entre ellos, estamos hablando de cambio en la estrategia de seguridad pública. Un último indicador es si se sigue con la táctica favorita de la estrategia anticriminal en México. ¿Cuál es la táctica favorita de la estrategia? El descabezar los cárteles.
bajo el supuesto de que esto los va a atomizar y bajo el supuesto de que con esto van a disminuir los índices de violencia y de delitos en México, ¿no? Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es hasta ahora si esta táctica ha sido efectiva. Todos sabemos que rápidamente se recomponen los liderazgos y que establecen alianzas o contraalianzas entre los propios 10, 12 cárteles que se reconocen oficialmente. Pero aún así, vamos a suponer que tenemos 25 minicárteles. ¿Ustedes creen que esto sería garantía de menor violencia y menor índice delictivo? Yo creo que no. Puedo estar equivocado y ojalá esté equivocado. Por último, con respecto a Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos se ha hablado de que la iniciativa Mérida 2, ¿no?, es una iniciativa que hay que actualizarla y que básicamente debe estar dirigida a sanear y a capacitar mejor al Poder Judicial, combinado con mayor asistencia en adiestramiento y en algún equipo específico para las policías y los militares en México, ¿no? En la medida en que la iniciativa Mérida tenga esa perspectiva y no algo que señalaba Edgar, que se dé preferencia a el sistema preventivo de delitos, al sistema de rehabilitación de drogadictos, al sistema de rehabilitación real de nuestros presos, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Hay una frase que en términos de sociología militar algunos utilizamos, y lo utilizaban por supuesto los estrategas militares en Vietnam y en Indochina los franceses, ¿no?, que decían, recuperaban al revés aquella frase de Mao Zedong, que decía: la guerrilla va a vivir en la medida en que tenga agua, es decir, tenga apoyo popular. Hay que quitarle el agua a la guerrilla para que ese pez se vuelva pescado, es decir, lo podamos capturar. En la medida en que se prevalezcan las condiciones socioeconómicas tan desastrosas que hay en México, en esa medida difícilmente vamos a poder reducir la violencia y el índice delictivo. No estoy planteando sueños de que vamos a eliminar la delincuencia profesional o común, existe en todo el mundo, pero lo que se trata es de reducirlo a un problema de seguridad nacional que hay en México, a un problema de seguridad pública. Muchas gracias.